Vamos a compartir la palabra del Señor en este momento. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el verso 15 al verso 23. Como habíamos leído la semana pasada también, habíamos comenzado en ese relato la enseñanza acerca de la oración. Y hoy día continuamos y terminamos este párrafo. El tema de esta mañana es orando para conocer las maravillas de Dios. Orando para conocer las maravillas de Dios. Vamos a dar lectura. Efesios 1 del 15 al 23. Dice así. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Es realmente un relato muy fuerte, es un relato que contiene mucho tema doctrinal, pero quiero que recuerden que cuando comenzamos la semana pasada este párrafo fundamentalmente, Pablo no está diciéndonos qué es la oración, sino el apóstol Pablo nos está enseñando cómo orar, no qué es la oración, sino en su testimonio lo que es una vida de oración, que debemos orar, cómo podemos orar. Y la semana pasada habíamos mencionado que el apóstol Pablo oraba dando gracias por la conversión de este grupo de hermanos de Éfeso, como cuando tú y yo hemos orado por alguien, no media hora, no un día, sino quizás meses o años por alguien, y esa persona entregó su vida a Cristo, y después tú sabes lo que ha significado. ¿Qué cosa ha sido lo antes, lo previo a la conversión de esa persona? Y después dices, bueno, se entregó a Cristo. Ya, bueno, Señor, gracias. No, pasas tiempo dando gracias y gracias y no te cansas porque sabes cuánto ha significado orar por esa persona. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo también en el relato que hemos leído habla de que él sigue orando ahora por los hermanos y muestra los propósitos de su oración. Y habíamos dicho que en el verso 17, el apóstol Pablo nos está enseñando que él ora para que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que le conozcamos. Pero quiero hacer un énfasis al inicio, en este versículo, cuando dice en el verso 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, dice el apóstol Pablo ahí, ¿no? Dios, danos espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, que Dios nos revele más acerca de Él, para conocerle, dice, ¿cómo? Alumbrando los ojos de su, ¿qué dice? En el verso 18, pueden verlo, hermanos, los ojos de su entendimiento. En una versión más, por decir así, ¿no? La versión original, la palabra que aquí se ha traducido en el español como entendimiento, que debiera haber sido mente, por decir así, no es entendimiento, ni es mente, ni es cerebro. En el original la palabra es corazón. Lo han traducido aquí entendimiento para no, quizás, para no dar a entender de que es un asunto emocional. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es que Dios nos dé revelación en el conocimiento de Él, pero no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que llega al corazón, y en eso se está diferenciando el apóstol Pablo como maestro de los muchos maestros de la filosofía griega,
que los filósofos griegos hablaban un montón de cosas y aparentes verdades y trataban de llegar a lo más profundo de tu cerebro. Y todo era un asunto intelectual. Pero Pablo dice, no, el conocimiento que tiene que ver con Dios es un conocimiento que tú tienes que alcanzar y Dios te lo quiere dar, pero no es un conocimiento que solo se estanca en la mente y en el cerebro, sino que tiene que llegar a tu corazón. Por eso dice en el verso 18, yo ruego para que Dios alumbre los ojos de tu corazón. Es decir, entiendas con el corazón, comprendas, sientas el entendimiento. Es decir, conozco a Dios con mi corazón. He conocido al Señor, lo siento, es algo que invade todo tu ser. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la plenitud de tu ser, de lo más profundo, lo íntimo de tu ser. Conozco desde el corazón al Señor. Y Pablo está orando por eso. Pero también, hermanos, en los versículos que siguen que hemos leído, el apóstol Pablo, en el versículo 18, dice de esta manera, como hemos leído hace un rato, para que sepan, y ahí vienen varias cosas que Pablo quiere que sepamos. Dice, para que sepan, primero, cuál es la esperanza a que les ha llamado. Primero que menciona la esperanza, luego dice, y cuáles las riquezas de la gloria. Segundo lugar, las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Está hablando Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes sepan, dice, cuál es la esperanza a cual Dios nos ha llamado. Pero también quiero que ustedes sepan cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos nosotros, sus hijos. Pero en tercer lugar, también dice Pablo, yo quiero que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza. Casi está buscando palabras, juntando palabras, la supereminente grandeza. Está construyendo palabras. Le falta palabras a Pablo para hablar de que el poder de Dios es inmenso. Y ese poder infinito de Dios es el que Dios está obrando en tu vida para convertirte al cristianismo y para hacerte subir la escalera. Aleluya. Pero hay que entender esto. Y por eso Pablo ora. Pablo ora de esta manera y nos está enseñando cómo debes orar. ¿Cómo debes orar? ¿Qué tienes que pedir? ¿Sobre qué tienes que insistir? ¿Qué tienes que buscar en la oración? Tú tienes que pedir y nosotros tenemos que orar. Señor, hazme comprender cuál es la esperanza que yo tengo. Todo ser humano tiene una esperanza. Todo ser humano. Miren, los ateos recalcitrantes, ateos, tienen una esperanza de que después que mueran no haya nada. Y lo desean con toda su alma. Muero y no haya nada. Y lo desean, pero tendrán una sorpresa triste, fatídica, porque despertarán, hermanos, y sí habrá un juicio, sí habrá un Dios al que han despreciado. Y todo ser humano tiene una esperanza. El enfermo tiene una esperanza, el pobre, el endeudado tiene una esperanza, el que está quebrado familiarmente, todo ser humano tiene una esperanza, pero no toda esperanza es verdadera, no toda esperanza es la base suficiente para sostener nuestra vida. Es como que yo diga, hermanos, de verdad yo tengo esperanza, Perú se clasifica al mundial y ahí termina el culto y se van a otra iglesia. Usted tiene, pastor, ¿tiene la esperanza? Yo tengo esa esperanza. Su esperanza está muerta, no vale absolutamente para nada. Pero la gente tiene esperanza en algo. Yo sé, mi hogar se va a levantar, pero ¿por qué piensas esto? Yo sé que voy a prosperar. ¿Por qué piensas esto? ¿En qué fundas tu esperanza? Yo pienso que las cosas me van a ir mejor, mi mañana será mejor. Dime por qué piensas, por qué, de dónde tienes esa esperanza. Es bonito lo que dices, pero ¿en qué está basada tu esperanza? Por eso Pablo dice, yo quiero que sepas cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. Hay una esperanza, y la esperanza verdadera que está en las Escrituras es la que es suficientemente fuerte, en la que tú te recuestas y podrás ver eso que esperabas. Pero tenemos que orar, Señor, permíteme conocer qué es lo que mi espíritu, realmente espera al final. Por ejemplo, Pablo dice, yo sé, después de muerto, yo espero ver mi corona, la corona de justicia, porque yo no he peleado en vano, yo no he corrido en vano,
yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, he caminado, he peleado en fe, estoy para morir y yo sé que me espera mi recompensa. Y su esperanza era segura y era firme. Por eso yo no me avergüenzo ni de las cadenas, ni que estoy preso, no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién le he creído. ¿Quién me ha dado esa esperanza? El Señor. El Señor no me va a fallar, aleluya. Pero es importante orar, Señor, permíteme entender que en mi vida yo puedo estar basando mi futuro, en mi vida puedo estar basando mi futuro en algo, en una esperanza que es falsa. Y me voy a caer, y me voy a tropezar, y va a ser triste mi final. Pero quiero caminar mirando al futuro con la esperanza certera de que realmente mi futuro será glorioso y será bienaventurado. Pero necesito entender esto. También el apóstol dice en ese verso 18 que leímos, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hay una herencia para nosotros, hermanos. Hay una herencia para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Preciosísima herencia. No la conocemos plenamente, se nos va a revelar nuestra herencia, pero por eso tenemos que orar. Señor, permíteme entender cuál es mi herencia. En la tierra, en el asunto de la vida natural, cuando los padres son ancianos, hay posesiones, hay bienes, hay haciendas, hay vaquitas y todas esas cosas, ¿no? Parte de lo que hay, de los que papá y mamá han juntado, los hijos están esperando, los que son cristianos están orando, no saben cómo orar, Señor, ya, ¿no? Ya, que se vayan para repartir la herencia, está mirando, ¿no? Cuando fallezca papá, cuando fallezca mamá, a mí me toca esto, al otro nada, etcétera, etcétera. Está en la carne, mirando, en el mundo es así, lamentablemente a veces también pasa esto en los cristianos, y se ha visto, hermanos, casos de creyentes que han peleado, pero así, se han mordido, se han comido por un asunto de una herencia terrenal. Como si no tuvieran una herencia más gloriosa después, hermanos. Para nosotros los que estamos en Cristo, hay una herencia, hermanos. Por eso, aunque no tengas absolutamente nada en esta tierra, y aunque nadie te premie, y aunque nadie te diga, toma esto para ti, tú sabes, yo sí tengo mi herencia. Está guardada para mí, mi herencia, porque soy hijo de Dios. Pero una cosa más quiero añadir en este concepto de herencia. No solamente tú tienes una herencia que Dios ha reservado para ti. Hay algo maravilloso, no es tan fácil de comprender, para mí es muy difícil de entender, pero es lo que la Escritura también nos enseña, que tú eres una herencia, escúchalo, tú eres una herencia que Dios ha separado para Jesucristo. Y Dios tiene la esperanza de un día ver tu perfección. Y cuando te encuentres con Él, tú y yo seremos una herencia para Él. Aleluya. No sé si se puede comprender. Por eso es algo sumamente significativo. Yo soy un regalo para Jesucristo. Sí, yo soy un regalo y una heredad que el Padre ha preparado para su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo me esfuerzo por embellecer a la novia de Jesucristo y cuando Él venga a presentar a la novia sin mancha, sin arruga. Aleluya. Yo soy herencia para Jesucristo y Jesucristo en lo que Él ha hecho, en su trabajo que hizo en la muerte y resurrección y en su intercesión permanente por nosotros, Él tiene esa esperanza. Veré a mi iglesia. Puede decir, miraré a mi hijo, miraré a mi hija en su perfección y me gozaré y me deleitaré en ellos. Las bodas del Cordero, hermanos. No será una reunión política, no será un meeting, no será una asamblea. El encuentro entre nosotros y nuestro Cristo será una boda, hermanos. No hay palabra terrenal, no existe otra palabra que Dios ha querido usar. Hubiera podido usar una más excelente, inventar una palabra más excelente, pero puso eso, una boda. Cuando mi hijo se encuentre con su iglesia, será una boda, un encuentro pasional, un encuentro romántico, de intimidad, de amor puro y pleno. Somos una herencia para Jesucristo. Bendito sea su nombre. Cuidémonos por eso. Cuidémonos porque somos de Cristo y vamos a Él. Pero también aquí, hermanos, en el verso 19 Pablo dice, yo oro para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es decir, hay un poder de Dios que actuó en Jesucristo para guiarlo durante todo el camino aquí en la tierra, en su muerte también y en su resurrección. Un gran poder de Dios. No fue cualquier cosa.
Fue la grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo la condenación y todo tipo de maldición. El poder de Dios actuando en su Hijo Jesucristo. Y dice, ese mismo poder que usó el Padre, esa grandeza del poder que usó el Padre para levantar a su Hijo dentro de los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros. Aleluya. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para vivir una vida de resurrección. Porque día a día, dice Pablo, morimos. Porque morimos. Estamos en un mundo que no nos ama. Pero otra cosa más horrible de estar en un mundo que no nos ama es que competimos en nuestro interior con una vieja naturaleza horrenda. Horrenda y miserable, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, todos los días, en mayor o menor grado, enfrento cierta diferencia y cierta oposición en este mundo de tinieblas, en este mundo caído. Esta no es mi casa, esta no es tu casa. Esto es nuestro reino. Nuestro reino está arriba y nuestra casa está arriba. Amén, hermanos. Vivimos en un mundo que no es nuestro mundo y aquí no edificamos y no ponemos cimientos y no esperamos una patria celestial. Esto es feo, vivir en un mundo que no es tuyo y en una casa que no es tuya. Pero peor que eso todavía es ser consciente que interiormente hay una lucha. Tu espíritu unido al Espíritu de Dios quiere honrar a Dios y hacer lo correcto, lo justo, lo noble. Pero hay una naturaleza caída. Hay carne en nosotros. El pecado que muere en nosotros, que nos lleva, nos quiere arrastrar hacia el pecado. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, por cuanto experimento esto. Pero ¿cómo puedo, hermanos? De esa experiencia que es como morir, hermanos. Es como morir. Si algún día tú llegas a tu casa feliz, porque te fue bien en tus clases, o te fue bien en tu trabajo, en tu negocio, y llegas a tu casa feliz, y las caras que te ponen tus familiares, es como que todavía no has llegado, o peor, no quiero que llegues. Entonces dices, caramba, en todo lugar me quieren, aquí no. Qué horrible te sientes. De mejor me hubiera quedado en la chamba, mejor me hubiera con mis amigos. Esa experiencia, esa sensación que tú tienes cuando no hay un aprecio, nadie te celebra, llegó, nadie, o llegó. Cuando tú sientes, eso que sientes es lo que un cristiano, una cristiana siente en este mundo, no querido. No te sientes querido, porque no somos de ellos, somos de nuestro Padre Celestial, amén. Pero más horrible, como dije, más horrible que eso, ¿cómo soportar la indiferencia, el desamor de este mundo? Que no debo esperarlo, no debo esperar que el mundo me ame y me valore. Pero ¿cómo soporto la indiferencia diariamente? ¿Cómo soporto incluso la persecución por causa de la palabra? Pero peor, ¿cómo soporto, hermanos? ¿Cómo soporto esa crisis interna? Que tengo una carne asquerosa que quiere llevarme al pecado, que no puedo dejar de pensar en cosas malas, no puedo dejar de pensar en lo impuro, lo sucio, no puedo dejar de tener sentimientos que no tienen nada que ver con Dios, deseos impropios. Es horrible, eso es horrible. Eso es como vivir moribundo, como estar muriendo. Por eso Pablo dice, yo oro para que tú sepas y para que nosotros sepamos la supereminente grandeza del poder de Dios que está obrando en ti. Que como resucitó a Jesucristo de los muertos, aunque tú recibes el desprecio de la gente, aunque en tu corazón hay una crisis y una guerra mundial horrorosa, tú salgas en victoria por el poder de Dios. Que cuando sales, la gente te puede insultar o querer matar, o te hacen injusticia, o te hacen de todo por causa de tu fe, y tú puedas bendecir al que te odia, orar por los que te aborrecen. Es solo por el poder de Dios que está obrando en ti. Entonces cuando sales cada mañana o cuando vas a salir, tú dices, voy a salir a un lugar en el que yo no espero ser amado. ¿Cómo lo soporto? ¿Cómo soporto? ¿Cómo puedo mentalizarme, por decir así? Voy a ir a un lugar para llevar bendición y yo no espero bendición. Yo espero que me traten mal por el bien que voy a dar, pero quiero hacerlo con gozo, con alegría, y después de terminada mi faena, quiero estar con gozo y con alegría. ¿Cómo hago? Por el poder de Dios. Solo el poder de Dios.
Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pero hermanos, estas cosas como la esperanza que tenemos en Dios, las riquezas de su gloria, su herencia y también la supereminente grandeza del poder de Dios, estas cosas el apóstol Pablo ya las ha mencionado en los versículos anteriores, el capítulo 1, y también los va a mencionar en los siguientes capítulos del libro de Efesios. Aquí fundamentalmente el apóstol Pablo no está describiendo un asunto doctrinal, lo está tomando como modelo para orar, pero el tema aquí es la oración. Pablo había estado en esta iglesia en Éfeso, él la fundó años atrás, él estuvo casi 3 años, probablemente 3 años, y estuvo predicando y formando la iglesia. Díganme, hermanos, ¿les enseñó a orar el apóstol Pablo? ¿Creen que Pablo les enseñó a orar a los hermanos de Éfeso? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Y por qué tiene Pablo que volver a enseñarnos a orar? Porque una vez más, no está enseñándoles a orar, está enseñándoles a orar. Hay una gran diferencia. Casi todo ser humano ora, o por lo menos sabe orar. Sabe orar, pero no sabe orar. Un día Jesús está con sus discípulos y los discípulos le dijeron al maestro, maestro, enséñanos a orar. Oye, un momento, los 12 discípulos, incluido Judas, eran judíos, los 12. Los 12 apóstoles eran judíos. Jesús escogió a sus 12 y los 12 todos eran judíos. Y todos esos 12, como judíos, eran guardadores de la ley y sabían orar. Los judíos oraban muchas veces al día, en grupo, y cada judío tenía su tiempo de oración diario, personal. Pedro sabía orar, Juan sabía orar, Jacobo, Mateo, Judas sabía orar. ¿Por qué le dicen, Señor, enséñanos a orar? Porque yo oro. O sea, Pedro diría, Señor, yo oro. Pero yo oro, no pasa nada. Yo sé orar, como me enseñaron en el Antiguo Testamento, en las leyes de los rabinos, yo leo, aprendí, oro, mi vida es igual. Tú oras, es impresionante verte orar. Te veo orar, es impresionante verte orar. Enséñame a orar. O sea, quiero orar como tú. No le está diciendo qué más digo, qué más digo en mi oración. Quiero vivir lo que tú vives cuando oras. Es otra cosa. Y Pablo a ellos les ha enseñado a orar, hermanos. Por supuesto que sí. Les ha enseñado a orar. Pero no han aprendido a orar. Yo he aprendido a orar. Pero necesito aprender en el corazón. Es otra cosa, hermanos. Lo que predicadores de antaño decían, necesitamos que el Señor nos dé un espíritu de oración. No solamente es asunto de abrir la boca y hablar, es que tú puedas orar con el poder del Espíritu Santo. Y eso es otra cosa. Hermanos, a lo largo de la Biblia podemos ver hombres y mujeres, oraron, y se supone que oraron, pero su oración no significaba absolutamente nada, sus vidas seguían iguales. Miren el caso, hermano, de Jacob, el que se casó con Raquel y con su hermana Lea. Jacob, el hijo de Isaac. Podemos asumir que era un hombre que oraba de cuando en cuando. Era un hombre piadoso, asumimos que oraba. Pero si ustedes buscan la vida de Jacob, cuando se casa y después tiene sus 2 esposas y las 2 concubinas más y tiene sus hijos, no se les ve, no hay un reporte de Jacob orando, no encuentran. Se le ve trabajando, se le ve casándose 2 veces, se le ve teniendo hijos, chambeando como peón, ¿no es cierto? Como chinchano. Chambeaba duro, Jacob era bravísimo trabajando. Así lo ves. Y él cuenta a sus esposas, mira cuánto trabajo, tu papá o el papá de ustedes, ¿cómo me hace trabajar? Me ha cambiado 10 veces el salario, el sinvergüenza. Tu papá, mi suegro, mire, o sea, él cuenta su testimonio. Pero no hay un momento en el que él cuente, les voy a decir a sus esposas, ¿cómo oro? No se sabe. Asumimos que oraba por los alimentos, cuando se iba a bañar, asumimos, pero no se ve su vida de oración. ¿Qué es lo que se ve de Jacob? Un hombre sufrido, un hombre del pueblo de Dios. Era el líder del pueblo de Dios. Su nombre iba a ser cambiado a Israel y sobre él se fundaba el pueblo de Israel. Pero un hombre sufrido, sin gozo, acabado, estaba casi molido, quebrantado. Ese era Jacob, no se ve vida de oración.
Pero Dios quería hacer de Jacob un hombre de oración. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Tú y yo sabemos orar. Claro que sí sabemos el Padre Nuestro. Por supuesto que sí. Y en la comunidad unos con otros, en la iglesia, aprendemos a orar. Los hermanos nuevos que van llegando, por ejemplo, comienzan a aprender de nosotros y comienzan a orar. Pero no hay un sentimiento, no hay una fuerza de oración. Esto a veces es muy extraño. Yo recuerdo tiempo atrás cuando estábamos en el colegio cristiano, a veces llevaban a la oficina a los chibolitos de primaria, secundaria también, pero llevaban a los de primaria cuando se portaba mal a la oficina, y a veces me decían, director, estos dos se han estado peleando, se han sacado la mugre, ya, ¿qué pasa? Con los de secundaria, el método, el trato con ellos era diferente. Con los de primaria, ya, ¿qué pasó? Hablaban, no, ya, silencio. Y la mayoría de los muchachitos eran cristianos o de familia creyente, o sea, niños que desde pequeñitos han ido a la iglesia. Y yo recuerdo muy claramente esto. A veces hablaba con ellos y me decían, sí, pastor, yo me porté mal, el otro, sí, yo también. Ya, pídanse perdón, ¿se han arrepentido? Sí, sí, claro, porque si no, suspensión, ¿no es cierto? Al toque, suspensión, ya, entonces sí, ¿están arrepentidos los dos? Sí, sí, director, estamos, ya, ok, vamos a orar, ya, tú comienzas, tú terminas, ya. Y hermanos, era espectacular su oración. Oraban, recitaban toda la Torá en hebreo. Oh, su macho, ¿qué tales oraciones? Yo sentía que estoy oyendo a Moisés, a Daniel. ¿Qué tales oraciones? Eran niños de primaria, pero niñitos que nacieron, pues, ¿no? En un hogar cristiano y se sabían toditos los versículos. Oraban, pero Pero después de orar, al día siguiente, otra vez lo traían a la oficina. Sabían orar. Pero no había oración acá. No había aquí. Podían orar de arrepentimiento. Sabían qué decir. Oh, Padre Santo. Lo sabían. No había reverencia para decir, oh, Padre Santo. ¿Sí me entienden? Jacob parece que no sabía orar, hermanos. Sabía orar aquí. Escuchó a su papá. Probablemente al abuelo Abraham lo escuchó orar. Largas oraciones. Aprendió el rezo, las palabras, la estructura. No había oración, por eso vive sufriendo. Y Dios lo tiene que arrinconar, porque hay un propósito precioso en la oración. Y entonces Dios le empieza a empujar, lo empuja, hasta que lo lleva a un punto que Jacob dice, está bien, Señor, está bien. Ya no soporto más a mi suegro, me voy, porque tú me has dicho que yo vaya a la casa de mi padre, que descienda, que baje de la zona de Harán y que vaya a Canaán, donde estaba su familia. Pero un momento, Dios lo estaba presionando que vaya, y la presión que Dios estaba haciendo en Jacob era a través de su suegro. ¿Te quieres quedar? Ya, lo fortalece al suegro para que le saque la mugre a Jacob. Y cuando Jacob ya no soporta, él dice, Señor, basta, está bien, te voy a hacer caso y voy a descender a casa de mi padre. Pero acá hay un serio problema, hay alguien más feo que mi suegro. ¿Quién es? Esaú. Mi suegro es feo, pero mi hermano es peor, él me va a matar. Y dice en Génesis, el capítulo 32, que él se angustia en su corazón y ora al Señor. Dice, Señor, tú que me has dado mis mujeres y mis hijos y todo esto que tengo, Señor, tú me has dicho que me vas a guardar en el camino y que vaya a la casa de mi padre. Pero en el camino está mi hermano y le temo, dice. Y se abrió su corazón. ¿Por qué no quiero ir? Yo quiero ir a ver a mi papá, pero tengo un problema, tengo miedo. Y ese miedo no lo quería enfrentar. Y Dios le pone, vas a ir. Y como ya no está entre la espalda y la pared, se rinde. ¿Y cómo se rinde? En la oración, aleluya. Y la Biblia dice, él se queda, envía a toda su familia adelante y él se queda atrás. Se muere de miedo, hermanos. Le tiene miedo a su hermano. Su hermano viene con 450 guerreros y lo van a hacer picadillo, ceviche. Y Jacob, que se muere de miedo, ¿qué hace? En su pánico, en su miedo, no le queda otra, orar. Y en ese lugar llamado Peniel, él se postra y comienza a orar, como nunca, en el miedo, muriéndose de miedo, probablemente con lágrimas. Y es a donde tú y yo a veces tenemos que llegar para aprender a orar. Y Jacob está muriéndose de miedo, no solo por él, sus esposas, sus hijitos, toda su familia. Esaú no va a tener piedad de nadie, va a matar todo, y él tiene miedo a esto. Y viene el ángel, viene Jesucristo.
Y comienza a pelear, y comienza a pelear. Bendíceme, bendíceme. No puedo enfrentar esto, no puedo. Y comienza a pelear. ¿Cuál es el final de la pelea, hermanos? ¿En qué termina? Victoria. Ganó. ¿En qué ganó? ¿Mató Dios a Esaú? No. ¿Dónde está la victoria en su oración? Jacob lo dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando sale de la pelea con el ángel, sale cojeando. Imagínense, están sus esposas, los hijos ya mayorcitos. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás mal? Hijo, eso no importa. Papá, ¿y cómo es? Algo nos va a hacer, Dios nos va a ayudar. No es necesario. Pero Esaú viene, no hay problema con Esaú. Y su ejército, no hay problema. Y las espadas, no importa, no interesa. Pero tú le tenías miedo, ya no. ¿Qué te pasó? Me encontré con Dios. Eso es la oración. Le he visto a Dios. ¿Saben por qué me moría de miedo antes? Porque en mis ojos estaba Esaú. Esaú llenaba mis ojos. Es como, la deuda es tan grande que es todo lo que puedo ver. Mi enfermedad es tan grande, es todo lo que puedo ver. Mi problema matrimonial es tan grande, no puedo ver más. Y Dios te tiene que arrimar y sacar eso de la mente hasta que veas a Jesucristo. Y cuando le ves, el resto no importa. Y venciste. Y dirás, para eso era la oración. Para eso Dios me llamó a orar. Porque lo que tú y yo nos perdemos, hermanos, al no orar con intensidad, cuando nos perdemos, nosotros nos estamos perdiendo de ver a Dios en Jesucristo. Por eso los hombres de la antigüedad, hermanos, que pasaron tiempo orando, todos fueron con un problema, con una crisis. Y cuando salieron, el problema y la crisis estaban intactos. Pero ellos cambiaron, no el problema. Ellos salieron. Moisés bajó del monte con el rostro brillando. No le interesó si había agua o no había agua, si hoy día no cayó el maná. No le importaba. He visto la gloria de Dios. Eso es todo lo que yo quería y es todo lo que quiero. Es el propósito por el cual Dios nos lleva a una situación de angustia. Entonces, este Jacob, hermanos, era una persona que sabía orar, pero no era un hombre de oración y no vivía orando. Y ese fue su momento clave en la vida y su vida fue cambiada, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. La Biblia dice en el Salmo 9, versículo 9, dice, Jehová será refugio para el tiempo de angustia. Aleluya. Jehová, agárrate de ese versículo. Jehová será refugio para el tiempo de angustia. Y la angustia tiene dos motivos. Un motivo terrenal es que tú y yo nos metemos en problemas y por eso vivimos en angustia. Pero hay un motivo más grande. Dios nos empuja a la angustia. ¿Para qué? Para que encuentres un refugio en Él. Aleluya. Después de los 50,000 problemas en los que yo me he metido y he sufrido y me he sentido quebrado y acongojado, me arrimo a Dios y digo, Señor, ¿qué hago con estas cosas? Que Dios dice, eso no interesa. Lo importante es que ya estás delante de mí. Y ahí tu corazón es librado de la angustia. Porque la angustia no es por un problema, la angustia es porque no tienes comunión con Dios. Tu vida no se sustenta con nada, sino con el Señor. Entonces, a lo largo de la Biblia, así como el apóstol Pablo, a lo largo de la Biblia hay hombres y mujeres que tuvieron que aprender a orar con el corazón. Uno de ellos, por ejemplo, hermanos, es el caso de Mardoqueo. La Biblia cuenta de un hombre en el libro de Esther, un hombre llamado Mardoqueo que tenía a su hija adoptiva, que era creo su prima o sobrina, no recuerdo en ese momento, Estercita, que llegó a ser la reina Esther, sí, hija adoptiva de Mardoqueo, un hombre ya mayor, pero un hombre muy piadoso. Y Mardoqueo era un hombre de oración. Ahora, ese hombre de oración había criado a su hija en la palabra de Dios y en la vida piadosa, porque en el mismo libro de Esther se dice que Esther había aprendido todo lo que su padre Mardoqueo le había enseñado. Y no podemos imaginarnos que un judío piadoso no le enseña a su hijo o a su hija la oración. Es como no darle de comer. Pero Mardoqueo le enseñó a su hijita preciosa, bonita, hermosa, que llegó a ser reina, le enseñó el ABC de la oración. Y Esther sabía orar muy bien. Pero cuando vino la crisis en que en el reino se dictó una ley para matar a todos los judíos, Mardoqueo siguió orando, porque él sabía orar. Dice, es hora de orar. No es momento de comer, no hay tiempo para la pollada, no hay tiempo para ver televisión, no hay tiempo para salir de compras, nos van a matar y es tiempo de orar. Y dobló sus rodillas, puso su ropa toda rota y raída, se echó ceniza en la cabeza y dice, es tiempo de angustia, van a matar al pueblo judío y tengo que orar porque yo sé que Dios responde a la oración y el pueblo será liberado.
Pero Esther estaba estaba en el sauna, estaba en el spa del reino, con todas sus chicas que la acicalaban y le ponían los ruleros. No es un pecado, pero la Biblia dice en Esther capítulo 4 que todo el reino se enteró de esto, todo el reino. Y en todo el reino, por donde habían judíos, empezó el clamor y el llanto, en todo el reino. Y Esther estaba en el centro del reino, en la casa real, y estaba tranquila. Se enteró de lo que está pasando, pero no le afectó el corazón. Esther, ¿sabes lo que está pasando? Sí, van a matar a los judíos. ¿Qué pasó, Esther? ¿Qué te pasa? ¿No hay un sentimiento? Bueno, van a matar a tu papá, los tíos, los abuelos, los primos, los sobrinos. Va a morir el pueblo. ¿No te interesa? ¿No? Eso es dureza del corazón. Eso es terrible, hermanos. Eso es no vivir en oración. Y su papá le tiene que enseñar y le manda una carta. Mira, hay un decreto, nos van a matar. Y ella le dice, sí, pero yo no puedo entrar al rey. Y le manda otra vez otro mensaje. Pues tienes que entrar, porque nos van a matar. Y si tú no entras, de alguna manera, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Esa es mi esperanza y mi fe. Pero tú, ¿cuál es tu papel y tu lugar? Es muy importante esto, hermanos. Esther es una chica de la iglesia, no es cualquiera. Es una chica que creció en el ámbito del pueblo de Dios, en el ámbito de la ley. Sabía las costumbres, las ofrendas, los diezmos. Ella sabía todo esto. Era una chica criada por un hombre piadoso, pero no sabía orar con el corazón. Y cuando vino la crisis, no le importó. Esa semana, quizás se enteraron, hermanos, yo recibí una noticia el domingo en la tarde de una jovencita que había sido parte de nuestra iglesia local. Es parte de la iglesia de Cristo, pero congregó un tiempo aquí. En la tarde, el domingo, me llamaron y me dijeron que una jovencita, que creo que todos la conocen, se ha extraviado. Ya creo que hacía un día o día y medio, desapareció. Es una adolescente, no tiene dinero, no se sabe nada de ella. Y entonces, me dijo, pastor, por favor, para que ore. Entonces, sí, me chocó. Ya, dije, voy a orar. Colgué y me acerqué a mi esposa y le dije, Mari, me acaban de llamar, esto ha pasado, ¿te acuerdas de tal jovencita? Sí, ha desaparecido, creo que de hace un día, más de un día, no se sabe nada absolutamente y la familia está loca. Entonces, con dolor. Y yo dije, Mari, un rato voy a entrar al cuarto, voy a orar a solas, ¿no? Voy a orar. Y me arrodillé y empecé a orar, dije, Señor, te pido, estuve un minuto orando y dije, ¿cómo voy a orar así? Si me hubieran dicho que Gireli se perdió, si me hubiera, o aún mi hijo Isaac, ya es hombre, ¿no? Pero hace un día que no viene a la casa, nadie sabe de él, aún de él que es mayor, es varón, mi corazón se hace pedazos. Lo atropelló un carro y lo aventaron por ahí, un secuestro, 1000 cosas pueden haber pasado, 1000 cosas, pasa mucha gente en este mundo. Dije, Señor, me acaban de decir que una jovencita que se bautizó en esta congregación y mi corazón no se conmueve, estoy mal. Y ahí me quebranté, ya no por la jovencita, por mí. Dije, estoy mal, Señor. Porque si es una joven que yo he bautizado es como una hija para mí. Y no puedo desgarrar mi corazón de escuchar esta noticia. No puedo ser tan duro, no puedo haber caído tan bajo, no me ha afectado tanto esta noticia. ¿Qué tan duro, tan calloso debe estar mi corazón? Y tú también tienes que preguntarte lo mismo. ¿Cuántas cosas le pasan a la iglesia? ¿Y qué significan para ti? Esther estaba en su reino comiendo, vistiendo de lo mejor. Y alrededor estaban a punto de matar a toda su familia, a todos sus hermanos en la fe. Y ella estaba contenta. Y en vez de recibir el ánimo de su padre, ella lo quiere desanimar de orar. Déjate de vestirte así como un ridículo y ponte ropa fina, ropa buena. No entiende, Esther. Y su padre le tiene que explicar y le tiene que reprender. Le está enseñando a orar con el corazón. Hasta que Esther es quebrada. Y Esther dice, amén, amén, papá. Voy a orar y voy a entrar al rey a suplicar. Y si entrando al rey muero, que muera. Y así sea. Aleluya. Cambió su corazón. Yo necesito aprender a orar con el corazón. Yo sé orar, tú sabes orar. Todos sabemos orar.
Los incrédulos todos saben decir el Padre Nuestro, aún el Ave María, cualquier oración. La gente sabe buscar a Dios en oración, pero no saben orar con el corazón, no saben quebrarse delante de Dios. De hecho, es algo que el Espíritu Santo lo hace. Por eso Pablo está enseñando, les estoy enseñando cómo orar. No es asunto de aquí, es asunto del corazón. Y si tu corazón no se mueve, está inmutado, no se mueve, tienes que pedirle, Señor, haz algo, quebranta mi corazón. Quizás es necesario, no que le pase algo a alguien, que eso me pase a mí, para que yo recién aprenda a quebrarme. Necesito aprender a llorar delante de Dios. Hermanos, la Escritura dice que tenemos que orar con acción de gracias. Amén. Dice varias partes de la Biblia. Dice, cuando oran, dice, oren con acción de gracias. Pero también la Biblia dice, en el libro de Filipenses, dice con toda oración y con ruego y súplicas. Ok, entonces yo digo, bueno, la Biblia dice que yo ore con ruego y con súplica. Entonces voy, oro y digo, Señor, te pido, te ruego y te suplico, haz esto. Amén. Sí, yo estoy diciendo que ruego y estoy diciendo que suplico, pero no estoy rogando y no estoy suplicando. Eso no es rogar ni suplicar. Eso no es rogar ni suplicar. Y necesitamos aprender a rogar y suplicar. Y una cosa que tenemos que hacer cuando rogamos y suplicamos es decirle, Señor, mi ruego va en ese sentido. Cambia mi corazón. Porque no sé orar. Transforma mi corazón. Quiero que mi corazón vibre, salte delante de tu presencia, se emocione. Que cuando yo vea a mi hermano o mi hermana en la fe que está débil, que mi corazón se haga pedazos. Si veo la condición de la iglesia que no está bien, que mi corazón se haga pedazos. No puedo ser indiferente a esto. No puedo estar feliz en medio de un velorio. No puedo estar feliz, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. No puedo, mientras unos lloran y están pasando, pero las terribles, no puedo yo estar feliz y bueno, mis hermanos están sufriendo, se lo merecen. No puede ser. No puede ser. Tenemos que orar, hermanos, para que Dios haga algo muy importante en nuestra vida, para que el Señor nos enseñe a orar. También a veces oramos y pedimos lo que no conviene o no sabemos lo que pedimos, como la mamá de Jacobo y Juan, los dos apóstoles, que una vez la mamá se acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro, un pedido, por favor. Bueno, ¿cuál es tu pedido? Que cuando estés en tu reino, mi hijito Juan esté a tu lado izquierdo y mi hijito Jacobo a tu lado derecho. Ya, anda a cocinar, señora, vaya a cocinar, por favor. Usted no sabe lo que está pidiendo. Tanto ver novela, pues, ¿no? Está pidiendo tontería usted. Y ni siquiera es algo que yo lo puedo decidir. ¿Qué estás pidiendo? Es un ego tremendo que tienes de tus hijos. Es que mi hijo toda mi vida fue primer puesto en el colegio. Entonces se supone que debe estar a tu lado. Jesús le dice, pues no sabes lo que pides. Eso lo determina el Padre. No, ¿cómo vas a perder tu tiempo pidiendo esas cosas? Pero a veces estamos pidiendo cosas tontas, descabelladas. Entonces el Señor tiene que enseñarnos a orar, no solo con el corazón, también orar con la verdad, pedir lo que es correcto. Y muchos casos en la Escritura se ve acerca de esto. Por ejemplo, dice en el libro de Jeremías, un pasaje muy conocido, Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, aleluya. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conocemos bien nuestros problemas, pero lo que no conocemos es la solución. Dios dice, clama, y yo te voy a dar la solución, porque mi solución, la solución de Dios, no es la solución de los hombres. Y nosotros decimos, Señor, mira, tengo ese problema y haz esto. Dios dice, no, solo cuéntame tu problema, desahógate, nada más. No me digas lo que yo tengo que hacer, porque Dios ya planeó lo que va a hacer. Y estamos seguros que la solución que Dios ya planeó no tiene nada que ver con mi solución. Pero Dios dice, clama a mí, ven, clama. Desahógate, abre, quiebra tu cántaro, derrámate delante del Señor como Ana que oró delante del altar. Su oración, bien o mala, pero persistió hasta que encontró el hilo correcto de la oración, hasta que encontró una luz del Señor, oró correctamente en la voluntad perfecta del Padre y ¡pa! Salió la respuesta, aleluya. Todos empezamos orando mal, hermanos. Todos empezamos orando, pidiendo tonterías, niñerías, cosas infantiles. Todos pedimos, Señor, dame la luna, una estrella, esa nube me gusta. Todos pasamos y deambulamos, orando. Pero si estamos constantes en la oración y en la palabra, vas a ir afinándote y el Espíritu te instruye hasta que ¡pah! Entiendes, esto es lo que debo de pedir. Y persistes y ¡pah! Lo alcanzas, aleluya.
Gloria a Dios. No todos lo experimentan, tú puedes experimentarlo. Muchos cristianos nunca llegan a ver el rostro de Dios en la oración. Dios nos concede eso a nosotros. Entonces, es importante para nosotros orar de esta manera, hermanos. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Quiero que abran ahí sus Biblias. Hechos, capítulo 1, verso 14. Cuando el Señor Jesús estaba ya para irse al cielo, les dio la orden de que se queden en Jerusalén y que no salgan a predicar. Pedro, Juan querían salir con temor y todo, pero querían, pero Jesús le dijo, no, les prohibió, no, definitivamente no. Hechos 1, 14. El Señor Jesús dijo, no salgan a predicar, ni se les ocurra, no salgan de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque Jesús no le dijo quédense a orar, solo dijo quédense para que venga la promesa del Espíritu. Dice así el versículo 14. Dice, y todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Jesús dijo, no se muevan, el Espíritu Santo va a venir. ¿Cuándo, Señor? No te preocupes, va a venir. Nada más. ¿Qué hicieron? Ellos entendieron. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Bueno, oramos 2 días y no pasa nada, lo dejo ahí. No, ¿qué dice? Perseveraron, unánimes, se motivaron, se encadenaron entre ellos, que nadie se suelte, que nadie se salga del camino, porque en el grupo unos más, unos menos, ¿no? Un día está uno animado, el otro está desanimado, uno un día quiere, no quiere, pero Pedro los amarró a todos, Pedro, Juan, María, todos se amarraron ahí, dice, y todos unánimes, de un solo ánimo, de un mismo sentir, un solo propósito, una meta. Vamos a orar, ¿hasta cuándo? No importa el tiempo, pero hasta que el Señor nos envíe el poder del Espíritu Santo. Sin eso no hacemos nada. 1 día, 2 días, 1 semana, 10 días, aleluya, y en 10 días llegó la gloria de Dios, se desató sobre ellos, bendito sea el Señor, y salieron como fieras a predicar al mundo, bendito sea el Señor. Sus vidas fueron cambiadas, porque no puedes hacer nada sin el obrar de Jesucristo que nos envía el Espíritu Santo. Hay un obrar precioso, hermanos. Jesucristo y el Padre nos dan sin medida el Espíritu Santo. Jesús, nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial, ellos, hermanos, nos dan sin medida el Espíritu Santo. ¿Quieres más? Más. ¿Quieres más? Más. Sin medida. Pide. Porque al que pide se le da. Al que toca la puerta se le abre la puerta. Al que llama, encuentras la bendición. Busca y dice, y el Señor les dará el Espíritu sin medida. Más. Y ellos buscaron, clamaron y encontraron. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es, hermanos, pelear en oración. Por lo que vale, por las maravillas de Dios, por conocer lo más precioso, hermanos. Puedo entender un poco mis fracasos, hermanos. Puedo comprender mis fracasos. Mis fracasos, entre otras cosas, son para que yo pueda refugiarme en el Señor. Y en mis refugios, de mis grandes fracasos, en mi refugio conozco su gloria. Un hombre de Dios, joven, se estaba muriendo, pero muriendo de tuberculosis. Era un misionero, muriendo. Y él decía, Señor, te doy gracias por lo que estoy pasando, por lo que estoy sufriendo. Y estaba sufriendo algo que lo iba a matar. Y él decía, Señor, te doy gracias por este sufrimiento, porque cuando estoy sufriendo tú me consuelas. Tu consuelo es algo tan agradable. Si para recibir más consuelo tengo que sufrir más, quiero sufrir más. No puedo entender eso, hermanos. No puedo entender eso. Pero eso es lo que han conocido los hombres y mujeres de Dios. Que en la crisis más grande, en el hoyo más profundo de su vida, cuando Dios los recogió, ese acto de Dios fue tan sublime para ellos que gracias que caí en lo más profundo para conocer el poder de tu mano, la fuerza de tu amor. Aleluya. Puedo entender, ya sé, Señor, yo he fracasado por torpe, pero tú me has dejado fracasar para hacerme experimentar tu consuelo, y tu consuelo es tan grato, bendito sea el Señor. Pero tenemos que orar por eso, hermanos, tenemos que orar. Pablo nos está enseñando a orar, la Escritura nos enseña a orar. ¿Cómo se consigue eso, hermanos? Yo quiero esto, yo quiero predicar de verdad, hermanos. Y tú necesitas no solo predicar, sino escuchar de verdad la palabra de Dios. Tú también tienes que orar y decir, Señor, yo quiero ir y escuchar tus palabras. No quiero dormirme en la prédica, no quiero distraerme con nada. Quiero comerme todo lo que tú tengas que decirme. Quiero que cada alabanza inunde mi corazón. No quiero llegar
estar apático e irme igual, no tiene sentido. Quiero que Dios haga algo en mi vida, por mi lado, por el lado de ustedes. Por eso Pablo nos está enseñando, no es solo aquí, hermanos, es en el corazón. Y tenemos que orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a leer la Biblia. No solamente quiero leer, quiero comer su palabra, quiero impresionarme con su palabra, quiero leer las escrituras como los antiguos que leían, hermanos, leían y se quebrantaban, rompían su ropa, decían, he pecado contra Dios, y lloraban, y hacían un escándalo, pero solo han leído la palabra. Les atravesó el corazón la palabra de Dios. Yo quiero eso, hermanos. Yo quiero eso. Que cada vez que lea la palabra, yo quiero que la palabra atraviese mi alma y que quedar prendido con esa palabra. Y cada vez que comparto la palabra, quiero también que la palabra haga eso en la vida de ustedes. Tenemos que orar para eso, hermanos. Tenemos que orar. Que el Señor nos enseñe a orar desde el corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. Santo Padre, Señor, en esta mañana nosotros nos acercamos a ti, bendecimos tu santo nombre, Señor, y podemos nosotros reconocer cuán frío es nuestro corazón aún, Señor, cuánto se ha enfriado nuestro corazón, Señor, cuán endeble está, Señor, nuestro corazón delante de ti, Padre, cuán poca reserva tenemos ya, Señor, y venimos a ti, Padre Santo, a rogarte, Señor, por favor, Señor, quiero pedirte que nos enseñes a orar, Señor. Padre, que no sea necesario vivir una angustia tan fuerte para recién quebrar nuestro corazón. Que no sea necesario, Señor, pasar por una situación tan calamitosa, Señor, tan degradante. Padre mío, envía tu Espíritu, permite que tu Espíritu redarguya nuestro corazón. Haz un obrar precioso, que tu Espíritu nos asista, que tu Espíritu tome tu palabra y que tu palabra penetre en nuestro corazón, atraviese nuestra alma hasta lo más profundo de nuestro ser, que rompa todo aquello, Señor, que está obstaculizando tu obrar, Señor, todo aquello que nos detiene, que nos paraliza. Permítenos ser libres por la verdad de tu palabra, que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, nuestros ojos y todo nuestro ser sea envuelto por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. No estamos bien delante de ti, Padre. No estamos bien, Señor. Nuestra vida, Señor, no te satisface. Haz algo, Señor. Haz un avivamiento en nuestra vida. Despierta mi corazón. Despiértame, Señor, por favor. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas para dejar todo lo que me distrae. Ayúdame, Señor. Haz algo con mis hermanos, Señor. Ayuda a los niños, a los adolescentes, Señor. No permitas que sigamos viviendo en la trivialidad, Padre mío. No podemos seguir dándote a ti el último lugar, Señor. Padre, qué vergüenza que todo es más importante que tú, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, ven pronto a nuestras vidas. Visita a tu pueblo, Señor. No nos mires a la distancia. Acércate, Señor, acércate. Toma nuestras vidas. Quebranta todo yugo que nos ata a la vanidad de esta vida, Señor. Al entretenimiento, Padre mío, al placer fugaz de esta vida. Pon en nuestros ojos cosas preciosas. Permítenos admirar cosas preciosas, Señor. Muéstranos tu rostro. Queremos enamorarnos de ti, Señor. Quedar embelesados delante de ti, Señor. Que tu gloria sea sumamente atractiva, Señor. Que todo sea horrible delante de esto, Señor. Que todo lo que he visto en mi vida sea feo, Señor, frente a tu hermosura. Muéstranos tu rostro, Señor. Queremos ver tu rostro como Jacob vio tu rostro. Cambia nuestro corazón como Esther fue cambiada, Señor. Cambia nuestras vidas como muchos hombres y mujeres fueron tocados, Señor. Haz esto, Padre mío. Queremos que nuestra oración tenga significado, tenga valor, salga de lo profundo de nuestro corazón y que tenga respuesta certera, Señor. Señor, tenemos esperanza en ti, no hay esperanza en nosotros. No tengo esperanza en mí mismo, Señor. Espero en ti, Señor. Haz el milagro, Padre. Haz el milagro, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos aquí delante de ti. Que tu gloria se derrame, Señor. Que tu gloria se derrame sobre nosotros. Que nuestras vidas sean cambiadas. Y que los demás puedan ver nuestras vidas y glorifiquen tu santo nombre, Señor.
A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.